Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero agradecer a la comunidad que estamos formando y a todos los que estáis participando en ella. Y quiero presentaros pues esta charla que me hace mucha ilusión porque ha llevado mucho trabajo, ¿no? Titulada el núcleo de Agile, o en inglés The Core of Agile, ¿no? Antes de nada, ¿quién soy? Pues voy a presentarme muy rápido. Algunos me conoceréis, otros no. Soy el CEO de Snowstorm, es una consultoría precisamente de desarrollo de software Agile y de training Agile, y en la que nos dedicamos a hacer proyectos de innovación, siempre con foco en Agile, en el concepto de Agile que os voy a explicar hoy, ¿no? Llevo más de 10 años desarrollando software, programando desde muy pequeñito, y profesionalmente pues hace más de 12 años, más de 8 años liderando equipos. Me considero un tecnólogo movido por la pasión, la innovación y el Agile. Ahora veremos el sentido de la charla, ¿no? También pues podéis encontrar artículos míos en Medium y slides en Slicer. Esta misma charla la compartiré por Slicer también en cuanto acabemos el evento. Y soy fundador de varias comunidades, de Vue.js Madrid, más de 2.000 miembros, Bot Development Madrid, casi 1.000 miembros, y de Agile Delivery, que ya tenemos, creo que en torno a los 300 miembros aproximadamente, ¿no? Lo cual es una bestialidad para el poquito tiempo que tenemos de vida. Bueno, entonces, ¿esta charla de qué va, no? ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Pues esta charla es básicamente explicaros mi propio viaje, que yo creo que puede ser útil para vosotros, mi propia investigación, mi propio viaje de lo que es Agile para mí, del estado de Agile actualmente y del futuro, ¿no? Entonces, todo nace, como sabéis, en Snowbird, ¿no? En Utah. Bueno, previamente, en 1995, Ken Schwaber presentó el Scrum Development Process. Mucho antes de los años 30 ya teníamos ese movimiento Lean, que ha influido, y veremos que cada vez más, a movimiento Agile. Y en el 99 Ken Beck publica Stream Programming Explained con su experiencia de software de gestión de nóminas en Chrysler. Pero bueno, lo mítico, lo que digamos se considera el nacimiento de Agile, como sabéis, pues fue esos días en el resort de Snowbird de Utah, que pasaron 17 programadores míticos, entre los que están Martin Fowler, Ron Jeffries, Robert C. Martin, Ken Schwaber, convocados por Ken Beck para repensar un poco la forma en la que se diseñaba y se hacía software, ¿no? Entonces, al final, ¿qué sentido le da la charla? Pues, ¿cuál es la promesa de Agile que intentamos cumplir? ¿O qué sentido tiene Agile en sí? Pues Agile en sí, la promesa que nos hace es satisfacer al cliente a través de la entrega continua de valor en incrementos cortos, luego veremos por qué, feedback constante del usuario y colaboración constante con el usuario, luego veremos que no es tan fácil, a veces se hacen asunciones en el mundo Agile, sobre todo estos gurús del Agile que ya tienen una seniority extrema, asunciones como que el cliente siempre va a estar dispuesto a participar en ese feedback y no siempre es así. Y luego, pues, por ejemplo, la respuesta al cambio para conseguir ventajas competitivas, y cuando el mercado cambia, poder responder a ese cambio te aporta una ventaja competitiva muy clara, ¿no? Y luego algo que siempre se suele olvidar, que es mantener un ritmo sostenible, ¿no? Esto es algo que casi nunca se habla y es importante. Voy a ir un poquito rápido porque tengo unas cuantas slides que presentaros. Y yo creo que va creciendo el interés de las slides según vamos avanzando, entonces voy a ir un poquito rápido, ¿no? Algo que tampoco nadie hizo para mí cuando yo me acerqué al Agile Manifesto hace muchos años, ¿no? Y que creo que es muy importante, es no plantear dogmas. O sea, Agile se ha movido y todavía se mueve en un terreno pseudo religioso. Luego veremos que eso, Martin Fowler, Ron Jeffries lo consideran el falso Agile, ¿no? Tampoco quiero ser inquisidor de lo que es falso o que no es falso Agile, pero creo que todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, hay un acercamiento pseudo religioso en el que nos imponen unos dogmas
sin explicar el por qué. Aquí estoy explicando los principios de Agile, los 12 principios de Agile y el por qué cada uno. No voy a repasarlos todos, luego si queréis lo podéis ver en la slide, pero bueno, los principios de Agile, como veis aquí, sin entrar en mucho detalle en cada uno, pues la entrega continua de valor, la adaptación al cambio, los incrementos frecuentes, la colaboración estrecha entre business y desarrollo, la motivación, el entorno seguro y la confianza. Este principio también se olvida muy rápido y no se suele comentar a menudo. La comunicación directa, la mayor métrica de éxito de Agile, que es la entrega de valor en manos del usuario. Luego veremos que también el propio concepto de valor es relativo. Hay un concepto específico en Lean, que es al que cada vez vamos más, que es el valor, que es la necesidad que tiene el usuario, el cumplimiento de la necesidad que tiene el usuario, ¿no? Desarrollo sostenible, como decía, es algo que a veces alguien se olvida de comentarlo cuando está hablando de Agile. La excelencia técnica, otro gran olvidado del mainstream. Luego, como luego veremos, la simplicidad, los equipos autoorganizados, que es clave y tampoco se cumplen en prácticamente ninguna de las implementaciones de Agile que yo he podido ver, y por mi experiencia reciente he tenido mucho contacto con muy diferentes empresas, tanto de España como de Europa, y realmente yo no he visto ninguna implementación de Agile como yo considero que debe ser Agile, pero luego veremos que realmente Agile es imposible como está planteado, o es una utopía hacia la que tenemos que ir, pero siempre nos vamos a encontrar en una implementación imperfecta de Agile, ¿no? Y eso es así, y es correcto, pero siempre tenemos que aspirar a más, ¿no? Y luego la mejora continua, que lo veremos con conceptos muy asociados con Lean, con el ciclo virtuoso de Kaizen, etcétera, ¿no? Bueno, a la derecha pongo el porqué de cada uno de los principios, porque a mí siempre me gusta dar el porqué de algo. No me gusta nunca hablar de dogmas, ¿no? Bueno, tengo algunas citas. Esta soy poco poderoso porque es mía, pero como veremos, luego cierro el círculo al final de la charla en base a esta cita, ¿no? Para mí, el objetivo principal de Agile es el alineamiento de la satisfacción del cliente, del equipo, cosa muy importante, y de la organización, ¿vale? En su conjunto. Luego veremos que eso implica diferentes cosas. Bueno, ¿dónde estamos? Aquí los datos con los que os voy a enseñar parte de una encuesta realizada en 2018, en agosto y diciembre de 2018, a unos 1.500 encuestados de diferentes industrias, pero es de las pocas encuestas que existen con datos de Agile a nivel mundial, pero bueno, tiene cierto sesgo a favor de la implementación de Agile actual, mainstream, porque está hecha fundamentalmente por un 34% son Scrum Master o Agile Coaches en activo y solamente un 12% de developers. Entonces, digamos que tiene un cierto sesgo complaciente hacia la implementación de Agile, y hay que decirlo así, pero nos apunta ciertas cosas. Incluso con ese sesgo vamos a ver datos interesantes, ¿no? Entonces, ¿por qué una compañía adopta Agile? En primer lugar, hay que decir antes de nada que es perfectamente lícito no querer implementar Agile y no pasa absolutamente nada, incluso a nivel de un equipo o de una organización entera, ¿vale? Lo que sí es conflictivo es que un equipo quiera adoptar Agile y el resto de la organización no lo quiera adoptar. Luego veremos por qué. Entonces, bueno, el por qué una compañía quiere adoptar Agile, pues el 74%, como veis, es acelerar la entrega de software. Luego, pues tenemos la capacidad de manejar prioridades cambiantes, ¿no? Como veremos también, como sabemos todos los que estamos en este mundo, es muy complicado. Incluso, aunque hagas Agile o algo que se parezca a Agile, incrementar la productividad. Bueno, luego veremos, para mí yo odio esta palabra, luego veremos por qué, os lo explicaré. Y luego, bueno, os adelanto que la palabra productividad va asociada a la producción, y realmente eso es completamente contraintuitivo de lo que tenemos que hacer. No estamos haciendo lápices, no es un proceso industrial repetitivo en que hagamos lo mismo, sino que hacemos un proceso intelectual en el cual no nos interesa ser productivos, sino ser efectivos. Y esto es bastante contraintuitivo respecto al modelo de Project Management tradicional industrial, ¿no? Bueno, hay una serie de motivos por los que una empresa quiere adoptar Agile.
pero luego se choca con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que el 83% de las implementaciones actuales de Agile no llegan al nivel de competencia que les permita realmente tener una adaptabilidad a las condiciones de mercado como Agile promete. No estamos cumpliendo la promesa de Agile con las implementaciones que hay actualmente. Y lo vemos en este estudio que tiene un sesgo incluso a favor de Agile. Hay que decir también, y esto es importante y luego lo comentaré con más extensión, que la implementación de Agile es positiva. Es mucho mejor implementar Agile, aunque sea falso Agile, luego veremos lo que es, o Agile inmaduro, que luego veremos también lo que es, siempre es mejor que el waterfall de toda la vida o el project management industrial de toda la vida, ¿vale? Porque como sabéis, en project management industrial, el waterfall clásico, pues está lleno de sobrecostes, de incumplimiento de fechas de entrega, pero ahora estoy hablando de incumplimientos muy, muy bestias, ¿no? Entonces, la realidad es que el nivel de madurez de las implementaciones de Agile es bajo. El 53% de la gente no está satisfecha con la implementación Agile que tiene, y el 30% ni siquiera está usando Agile, o solamente está experimentando. Bueno, algo que ya sí intuimos todos, pero que los datos nos confirman, es que Scrum es el framework de referencia en Agile. No me voy a meter ahora mismo mucho con Scrum. Scrum por sí solo no es Agile, ¿vale? Esto es una frase muy importante que suelo decir. Scrum es un framework Agile muy ligero que necesita ser complementado. Luego veremos cómo para acercarse a cumplir la promesa de Agile, pero Scrum por sí solo, y este es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, Scrum por sí solo no puede cumplir ni de lejos la promesa de Agile, porque no es suficiente, ¿vale? ¿Y cómo se mide el éxito en Agile? Bueno, aquí las respuestas me gustan bastante porque van bastante alineadas realmente con lo que, también con mi opinión, ¿no? En el sentido de el 46% de los encuestados miden el éxito de Agile con la satisfacción del usuario, que es una buena forma de medirlo desde mi perspectiva, ¿no? Porque al final es el objetivo que tenemos. O sea, si intentamos medir el Agile simplemente con lead times, con cycle times, con throughput, con otro tipo de métricas, con velocity, como vemos aquí, que es una métrica que detesto, por cierto, porque no refleja para nada el éxito. Si la satisfacción del cliente es baja, pero tu lead times son maravillosos, realmente no vale absolutamente para nada. No estás haciendo eso, ¿vale? Entonces, ¿por qué falla Agile? ¿Por qué hemos visto, intuido en esos datos que hay problemas? Y vamos a ver que no solamente lo yo, lo pensamos una inmensa mayoría de personas que hemos sufrido diferentes implementaciones Agile. No digo que no existan buenas implementaciones Agile, pero la amplia mayoría no son buenas. Esto es algo que hay muchos datos al respecto. Ahora veremos cómo grandes figuras dentro de la industria lo están ya denunciando desde hace años, ¿vale? Los motivos principales de por qué funciona Agile, pues porque la cultura organizacional no está alineada con los valores Agile, porque hay una resistencia al cambio en la organización. Esto lo he visto muchísimas veces, es decir, algo que ocurre muy a menudo, luego lo veremos, es que hay un desalineamiento muy claro entre el resto de la empresa, es decir, y el área de desarrollo de producto. En desarrollo de productos, sí, montamos unos squads o unos equipos orientados al producto, pero el resto de la empresa sigue con unos roadmaps lineales, unos budgets semestrales, anuales y bianuales absolutamente demenciales. Es decir, el resto de la empresa está funcionando con project management industrial y un pequeño grupo de desarrollo de producto porque está de moda, porque alguien dice que hay que hacerlo así, está haciendo squad. Pues eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar porque si tú intentas integrar Agile en una organización que no funciona de una manera Agile, pues vas a acabar teniendo unas fricciones, unas resistencias que te van a impedir, entre otras cosas, por ejemplo, la cadena de aprobación de cambios, ¿no? Que luego veremos que es muy importante. Bueno, entonces, también me gusta este gráfico, aunque es un poquito abstracto, para enseñar dónde estamos, ¿no?
este gráfico es el ciclo de Hype de Gartner, lo conoceréis seguramente de otras charlas, que lo que hace es gráficamente intentar plasmar la evolución de la madurez y la adopción de una tecnología o de una aplicación o de una metodología, ¿no? Que realmente sea potente, sea transformadora. Entonces, de esto hablan en un paper muy interesante, que si no lo conoces, que se llama Dark Side of Agile, de 2012, de dos profesores de la Universidad de Bolzano, en Italia. Es un paper que se lee muy rápido, es bastante cortito y súper interesante. En plan de por qué existe esa fricción entre el project management industrial y la implementación Agile. Y básicamente lo que dicen, lo que vemos aquí, es decir, cuando surgió Agile, surgió un pico de decir, bueno, esto es disruptivo, hay una innovación de queremos romper con la forma en la que se diseña el software tradicionalmente, con esas grandes planificaciones lentas y con unos diseños prehechos previamente, un año antes de lo que tienes que implementar, etcétera. Entonces, a todo el mundo el concepto de ayer le pareció maravilloso, ¿no? Desde el principio sí nos ha traído a todos. Pero ¿qué pasa? Que vemos ese pico de expectativas infladas y luego vemos ese socavón de desilusión, ¿no? Que está empezando a salir, que yo quiero ser optimista, ¿no? No sé en qué punto de la cuesta de iluminación estamos, el Slope of Enlightenment, pero bueno, yo apunto un poquito que estamos ahí. Quizás, a lo mejor, ojalá estemos un poquito más arriba. Es decir, estamos empezando a vislumbrar cómo podemos hacer Agile de manera efectiva, ¿no? Después de habernos desilusionado. Todavía mucha gente está desilusionada. El paper Dark Side of Agile de 2012 lo ponía incluso en ese momento más atrás. Donde estábamos en 2012 era una desilusión absoluta, ¿no? Sobre Agile. Bueno, esta es una cita de Accelerate, que es el mejor libro de 2018, no lo digo yo, lo dice Martin Fowler, que el mismo año sacó su edición de Refactoring. Y estoy completamente de acuerdo. Accelerate es una influencia tremenda en esta charla, pero no os creáis que simplemente me he documentado con Accelerate, sino con mucha otra bibliografía. Pero Accelerate es un libro genial, fantástico, que si no lo conocéis os recomiendo, y que, por cierto, estamos sorteando entre todos los que tenéis Agile Delivery Compact en Twitter, ¿vale? Hasta el final del evento. Bueno, esta cita lo que dice es que la mayor parte de lo que se ha implementado es falso Agile, es decir, se han implementado ciertas prácticas, pero se ha fallado en cumplir en el alineamiento organizacional de la cultura con los valores Agile y con los procesos, y los procesos no están alineados realmente con Agile. Lo mismo dice Martin Fowler en State of Agile 2018, una charla tremenda que os recomiendo muchísimo. Son 27 minutos, pero se disfrutan. O sea, yo en ninguna charla he tomado más notas en mi vida. También es verdad que es un poquito... dice lo que pienso, con lo cual estoy de acuerdo con todo lo que dice. Supongo que la gente, los que trabajen en Agile más mainstream o más... pues no va a estar muy de acuerdo porque pone un poquito a caldo al Agile mainstream. Pero a mí me gusta mucho y realmente lo hace desde mucho respeto y desde las ganas de mejorar. En ningún momento, como es esta charla, en ningún momento yo quiero atacar ni a la Agile mainstream ni al gran trabajo que hacen grandes profesionales actualmente en Agile, sino ver cómo podemos mejorar la situación actual. Entonces, lo que dice es que en la superficie el Agile tiene una vida brillante, tiene eventos gigantes como de billones de dólares, como lo veremos luego, pero la realidad es problemática porque la mayor parte del Agile que se está implementando es falso y no está siguiendo los valores de Agile ni los principios. Y esto no es un ataque de alguien que haya hecho el Agile Manifesto de una manera... Es que no estoy siguiendo los principios que hicimos en 2001. No es eso. Es porque no está funcionando. Es decir, ¿por qué estamos denunciando esto? Porque la realidad es que no está funcionando bien. ¿Funciona mejor que Waterfall? Sí. ¿Es un avance sobre lo que había antes? Sí. Entonces, ¿estamos un poquito mejor? Sí, pero estamos muy lejos de donde podríamos estar. Entonces, ¿qué es el falso Agile? El falso Agile genera mucha frustración, ¿no? Y se compone un poquito como una religión. Aquí Fowler lo llama un concepto que llama el Agile Industrial Complex, el complejo industrial Agile. Yo creo que es más intuitivo llamarlo Agile Establishment, que es, digamos, todas esas fuerzas del Agile, del negocio Agile establecido,
y el propio Fowler lo que dice es que están imponiendo la mejor forma de implementación de Agile. Es decir, están imponiendo. Y sobre todo lo están imponiendo a través de imponer métodos y procesos, olvidándonos de que lo más importante de Agile, como veremos después, no son los métodos y los procesos, que es algo secundario, sino que son las personas. Esto es fundamental, luego lo veremos, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que el Agile System hace demasiado hincapié en ser muy rígidos. Me contradecirán la gente que está dentro, pero incluso aunque no fuera de manera rígida, sí que hace mucho hincapié en los métodos y los procesos. Un excesivo hincapié. Ya no entramos en el mundo de no haces Scrum si no haces exactamente las ceremonias como yo te digo, si no tienes la certificación que yo te digo, o si no vas a los eventos que yo te digo, sino el hecho de que realmente estamos rompiendo el principio fundamental de Agile de anteponer que las personas puedan elegir los métodos y los procesos con los que quieren trabajar, porque realmente el Agile actual se impone, siempre se impone sobre, bueno, no quiero generalizar la de Agile completamente, sino que estamos concretando aquí ahora mismo del falso Agile, ¿no? Hay una cosa fundamental que es una falta de interés por la excelencia técnica, que es esencial. Luego veremos que sin excelencia técnica no existe Agile. O sea, da igual que tú vas a un evento mainstream Agile y hay muy poquito, y venimos denunciando mucho desde hace tiempo, muy poquito espacio para la técnica, muy poquito espacio para la búsqueda de la excelencia técnica en esos eventos. Y cuando lo denuncias, lo que dicen es, no, para esto ya está. Los eventos de software Craftsman y ya están otras cosas, ¿no? Vete a otro sitio. A mí no me agobies con tus problemas, pero es que no son mis problemas de técnico, que no me siento representado en los eventos allá. Son tus problemas también, persona de negocio. Es decir, y yo realmente ahora mismo, como Rafael Casuso, soy un híbrido entre negocio y técnico, pero sé perfectamente que sigue habiendo ese gap, luego lo veremos, ¿no? Y luego la organización la cultura a nivel organizacional no está alineada en este falso Agile y pasa lo que comentaba antes, que a veces el resto de la empresa está funcionando con una estructura, con unos procesos muy duros de Project Management industrial y se intenta que solamente el Departamento de Desarrollo de Producto monte cosméticamente las ceremonias de Scrum y demás, pero eso, desde luego, está muy lejos de ser Agile. Eso es lo que denominamos el falso Agile, ¿vale? Y lo estamos denunciando porque no funciona. Entonces, Jordan Jeffries tiene una gran cita también, que es el creador de Stream Programming junto a Ken Beck, dos grandes, y lo que dice es que es muy importante distinguir entre una buena idea y una pobre implementación, ¿no? Entonces, aparte del falso Agile está el Agile inmaduro. Lamentablemente el falso Agile es probablemente, según Fowler y según muchas otras fuentes que tratan con muchísimas empresas, también según mi propia experiencia, el falso Agile es probablemente lo más extendido. Pero luego también existe el inmaduro. El Agile inmaduro es aquel Agile que es consciente de su inmadurez y de lo que adolece es de las habilidades lo suficientemente maduras para cumplir la promesa Agile o de la experiencia. Es decir, intenta mejorar. Aquí estamos en un rango muy amplio de implementaciones Agile que son inmaduras, que están en diferentes rangos de implementación, pero que no llegan a cumplir la promesa Agile porque están en el camino, ¿no? Esto es lícito y aquí es donde realmente estamos todos. O sea, al final, entre esto, es donde deberíamos estar todos, pero estamos más bien en el falso Agile y los más afortunados en el Agile inmaduro, ¿vale? Entonces, este es un Agile que quiere mejorar, pero que le faltan todavía ese aprendizaje, esa experiencia para poder llegar. Y aquí he intentado para mí mismo, yo creo que es útil para todos, bueno, un gráfico muy, muy sencillo, ¿vale? En el que, por un lado, vemos la alineación en vertical, vemos la alineación con los valores Agile y los principios, y en horizontal, cumplimiento de la promesa Agile que hemos visto al principio, ¿no? Entonces, como pongo aquí el falso Agile, Faux Agile, cumple mejor la promesa, cumple parcialmente la promesa de Agile referente al waterfall y en parte también, pero muy poquito, pues intenta, como puede, hacer parte de los principios Agile, pero es muy autocomplaciente. El falso Agile no está intentando mejorar, sino que cree que hace Agile. Vosotros, incluso dentro de los que estáis ahora mismo escuchándome, mucha gente cree que está haciendo Agile.
Esto también lo dice Martin Fowler. Mucha gente cree que está haciendo Agile y no está haciendo Agile ni de lejos. No, mucha gente cree que está haciendo Agile simplemente porque está haciendo dailies, sprint planning, grooming o refinement, como se llama ahora, retrospectiva y tal. Bueno, hacer eso no es Agile, ¿vale? Eso son ceremonias de Scrum, pero si no van acompañadas de otras cosas que veremos luego, no es Agile. Entonces, el Agile inmaduro sí que se acerca mucho más, que sería realmente lo que podemos aspirar, y el Agile es una utopía a la que tenemos que aspirar para encontrarnos en ese camino intermedio, es muy compleja, ¿no? Y es en la que solamente gente muy, muy, muy senior puede moverse, ¿no? Luego lo veremos como es un poquito el concepto de Kokoro japonés, ¿no? Bueno, esta es una cita de Ken Beck un poco disruptiva, pero también me gusta para este momento. Es decir, al final, ¿de qué va esto? ¿De qué va a hacer software? De escuchar, testear, programar y diseñar. Eso es hacer software, ¿no? Y cualquiera que te diga cualquier otra cosa, te está intentando vender algo, ¿no? Esto es lo que dice Ken Beck, que es un poquito pues talibán, ¿no? Como buen fundador del Steam Programming, de la excelencia técnica y de los principios de Steam Programming, ¿no? Bueno, pero la realidad es que hay un humo de Agile. Esta slide la iba a llamar de Business of Agile, pero creo que se entiende mejor desde el humo, ¿no? Tampoco esta slide es un ataque directo, ni quiero que se tome así a todo el mundo que actualmente trabaja en Agile, porque no es así. Estamos hablando de una parte de ese mundo, pero la realidad es esta. En 2018, ahora, bueno, ha cambiado la cifra que estaba proyectada para 2026. Lógicamente con el coronavirus pues es mucho más incierta, pero la realidad es que en 2018 el negocio de transformación de Agile a nivel enterprise, solamente en Estados Unidos, movió 5.000 millones de dólares, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y lógicamente, incluso con el coronavirus, yo creo que eso va a reforzar la digitalización de muchos gigantes y va a mover muchísimos billones en todo el mundo. Entonces, estamos hablando de una potencia de negocio muy grande, de un mercado muy con mucho dinero, porque las empresas saben que si no se transforman, si no intentan cumplir esa promesa que vemos al principio, van a morir. ¿Y qué ocurre? Pues cuando hay una oportunidad de negocio tan bestia, pues hay muchos profesionales no cualificados, y incluso esto lo escuchaba en un webinar de agilismo el otro día. Cualquiera puede decir que es un agile coach hoy en día, ¿no? Sin tener ningún tipo de cualificación ni de track record, ¿no? Entonces, hay muchos profesionales cualificados, no cualificados, que no están cumpliendo las expectativas y las promesas que hacen. A esto es lo que denomino el humo de Agile, ¿vale? No, por supuesto, no generalizo a todo el sector de Agile, de los profesionales Agile, donde existe gente muy profesional y muy buena, ¿no? Pero existe y hay que decirlo, y no se suele comentar, pero existe. Entonces, más que nunca es necesaria una orientación a resultados. Voy un poquito mal de tiempo, ya he visto que me voy a ir de los 30 minutos. ¿Vale? No me matéis, chicos, pero yo creo que merece la pena. Voy a acelerarme de todos modos, ¿vale? Pero me tendréis que perdonar si me voy de los 30 minutos un poquito, ¿vale? Bueno, esta cita de Brian Marick, de un libro, de un artículo, perdón, en el que habla, se titula La brecha entre negocio y desarrollo, creo que aplica muy bien a lo siguiente que quiero comentar, y es que, bueno, aquí lo que dice es, si la gente de negocio deja de estar tan centrada en lo que ven en la pantalla y los programadores dejan de estar tan obsesionados por el código que hay detrás, quizás pudieran ponerse más manos a la obra de participar colaborativamente en los requisitos, ¿no? Es una cita divertida, pero bastante cierta en algunos casos. Y aquí, ¿qué es lo que digo? Pues algo que se viene denunciando hace mucho tiempo, que yo dejé de oír hablar de ello, parece que no existe, pero la realidad es que todos sabemos que sí, es que hay una segregación en Agile. Es decir, la brecha continúa existiendo entre negocio y desarrollo. Odio decir esto porque, como Edu siempre comenta, y yo también, a mí desarrollo de producto, por supuesto, implica las figuras de negocio dentro, ¿vale? Pero para entendernos, estamos entendiéndonos lo que significa esta brecha existiendo. ¿Y cómo se plasma? Pues se plasma en la ausencia de desarrolladores, y esto hay que seguir denunciándolo porque es
trágico, pero también no digo yo solamente, lo dicen Martin Fowler, lo ha dicho muchísima gente, y cualquiera que tenga ojos sabe que faltan desarrolladores en las comunidades y eventos mainstream de Agile, faltan desarrolladores. Hemos huido de todos esos eventos, hemos huido, ¿no? Porque la palabra Agile ya ni nos gusta escuchar Agile, ya directamente lo hacemos al humo que hablamos antes, al falso Agile que hablamos antes, pero yo quiero recuperar esa palabra. En esta comunidad queremos recuperar esa palabra porque creemos que Agile no es eso, ¿vale? Entonces, hay una desafección, hay una insatisfacción que lo que ha llevado es a crear pues movimientos con software craftsmanship mucho más orientado a la parte técnica, donde estamos muy cómodos los técnicos, y como insisto, yo tengo mucho background técnico, pero también me muevo mucho ahora por perfil de management y de negocio, pero lo empatizo mucho con la área técnica, ¿no? Entonces, se han creado otros hilos y con eso no arreglamos nada, porque lo que necesitamos y lo que vamos a tratar en esta comunidad es atraer el interés de gente de todos los roles de desarrollo de producto, gente de negocio, gente más técnica, QAs, diseñadores, product managers, developers, de todo tipo, todos los involucrados en el desarrollo de producto tienen cabida en esta comunidad y queremos que entre todos ver el camino que tenemos que cumplir entre todos, el aprendizaje que tenemos que realizar para llegar a cumplir la promesa de Agile y hacer al final mejor software y poder hacer al cliente, a la organización y al propio equipo, que todos vivamos mejor, ¿no? Es el objetivo final, ¿no? Y para eso nos necesitamos a todos. O sea, la segregación nos daña absolutamente a todos. A pesar de que unos crean que está bien, que yo he llegado a oír que es correcto la segregación, que unos vivamos en el mundo técnico y otros vivan en el mundo de negocio y solamente nos mezclemos pues a la hora de hacer el desarrollo del producto. Pues eso es ridículo que ese gap siga ahí, ¿no? Voy a acelerar un poquito más, que sigo enrollándome un poco. Bueno, llegamos aquí a la hora de la verdad. Bueno, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo buscamos la luz? ¿Cómo salimos de la imposición pseudo-religiosa de dogmas, de ceremonias, que nadie nos explica el por qué? ¿Cómo salimos de todo esto? ¿Cómo arreglamos este problema, ya que no funciona? Bueno, esta cita de Dan North, que también es un poco disruptiva, nos empieza a enseñar un poco la luz, ¿no? ¿De qué va Agile para Dan North? Una charla muy buena, se llama Software that fits in your head, ¿no? ¿Qué va Agile? Pues dice, pues Agile va de crear impacto, que puede ser positivo o negativo, entonces eso es positivo, lógicamente. Crear impacto de negocio positivo a través de la minimización del lead time, que como sabéis es el tiempo desde que una tarea entra en cola hasta que es entregada al cliente, de una manera sostenible. Bueno, esto es una frase con la que se puede definir perfectamente lo que es Agile de una manera muy lean. Bueno, llegamos al comienzo de la solución. ¿Dónde está el comienzo de la solución? Y dónde el propio Agile, que el propio Agile, lógicamente, tiene muchos movimientos internos. ¿Hacia dónde está yendo el propio Agile para funcionar? ¿Hacia dónde estamos mirando todos el futuro de Agile para que funcione? Pues estamos mirando hacia un movimiento que empezó en los años 30 en toda la industria manufacturera de coches en Japón, que luego se trasladó a Estados Unidos, Lean Manufacturing y el Lean, que como sabéis luego se ha aplicado también, se ha intentado aplicar el desarrollo de software, se aplica, luego veremos de diferentes formas, movimientos como DevOps, metodología Kanban, todos conocéis la influencia que ha habido del Lean en las metodologías ágiles, pero ahora mismo la influencia de Lean en Agile está creciendo cada vez más. Hay quien dice, como nuestra amiga Maite, que Agile está fagocitando Lean, ¿no? Yo creo que Lean se está comiendo Agile por dentro, ¿vale? Que es otra forma de verlo. Es decir, Agile está poniendo el nombre, pero Lean por dentro que está ganando cada vez más y más importancia en Agile, ¿no? Entonces, ¿cómo está leanizando Agile? Pues a través de la simplicidad como principio director de lo que va a ser, de lo que está siendo ya la deconstrucción y el repensamiento de Agile, ¿no? Y esa es mi forma de ver el camino hacia la luz y salir de la religión y entrar en la luz de la razón, ¿no? Es decir, la simplicidad como principio director. Luego, la orientación a resultados, la eficiencia, es el camino para luchar contra el falso Agile, ¿no? A través de realmente lo que funciona, lo que puedes demostrar con métricas medibles, eso es
eso a mí me vale. Ahora, cuando te ocultas con palabras, no quieres hablar de resultados o te mueves en un mundo muy vago, entonces te mueves en el humo y en el agile falso, ¿no? Luego, la influencia de Lean también nos está llevando a reclamar la calidad en el corazón de la agilidad y la excelencia técnica. Y luego temas como el pensamiento de sistemas y la aceleración del flujo, que está en el corazón, la revolución de delivery y de DevOps que estamos viviendo ahora mismo también, ¿no? Y luego la inmadurez de la que hablábamos antes, ¿cómo la superamos? Pues a través de la mejora continua, ¿no? Y del proceso Kaizen. Bueno, esta es una idea que también me gusta mucho. El software adaptativo requiere refactorización. Martin Fowler, como sabéis, es un fanático de la refactorización, la pone en el corazón de Agile. Luego veremos por qué es tan importante como una práctica técnica está en el corazón de todo un concepto para acabar satisfaciendo al usuario. Luego veremos cómo funciona eso, ¿no? Pero es así, es decir, hay una alineación clara entre las prácticas técnicas que veremos ahora y los valores Agile y los principios Agile. Esto, otra forma de decirlo es, no existe Agile sin determinadas prácticas técnicas. No existe, os digan lo que os digan. Es decir, si no estáis haciendo refactorización, si no estáis haciendo testing, si no estáis haciendo integración continua, si no estáis haciendo deployment continuo, no estáis haciendo Agile. Estáis haciendo a lo mejor un camino hacia Agile, pero no estáis haciendo Agile. No podéis cumplir la promesa de Agile. Entonces, el refactoring, esto es una cadena de dependencias. El refactoring depende del testing, que a su vez se integra en la integración continua, que a su vez es necesaria para la entrega continua. Por eso me gusta mucho esta cita, ¿no? Bueno, voy un poquito más de tiempo, pero me lo van a perdonar mis compañeros. Me he currado mucho esta charla y la tengo que acabar y intentaré hacerlo lo más deprisa posible. La excelencia técnica. Hay que volver a reclamar la excelencia técnica. Es parte de la solución. Es el corazón, es el motor. El motor de Agile es la excelencia técnica. Sin excelencia técnica no existe Agile. Esto es algo muy importante. Y como sabéis, la falsa implementación de Agile solamente hacemos Scrum, nos olvidamos de que estamos trabajando sobre un monstruo, que tenemos que hacer un delivery cada 2 o 3 meses. Eso no es Agile. ¿Vale? Da igual que hagas Scrum, que hagas 25.000 days. Eso solamente es un medio. Los procesos y las herramientas siempre son un orden secundario. Lo principal es el cumplimiento de la satisfacción del cliente, la satisfacción de la organización y la satisfacción del equipo, ¿vale? Y eso lo vamos a conseguir con un corazón en la excelencia técnica. Hay una relación directa entre las prácticas técnicas y los valores Agile y los principios Agile. Directa, luego la veremos. O sea, no estamos hablando de algo intangible, es una relación directa y está demostrada. El libro de Accelerate demuestra que existe una correlación directa entre la arquitectura modular, entre la integración continua, entre la entrega continua, entre los equipos autoorganizados. Existe una relación que se ha medido, que se ha estudiado y existe entre eso y la satisfacción del cliente por en medio a través de la entrega de valor directa y por ende hacia la satisfacción de la organización y por ende también hacia la satisfacción del equipo, ¿vale? Entonces, la excelencia técnica también tiene mucho que ver con las prácticas de Steam Programming, que el mayor valor que tienen es que si tú practicas Steam Programming, cada una de las prácticas individuales se refuerza una a la otra y promueven ese ciclo virtuoso de mejora continua, ¿no? Bueno, muy rápido. Estas son algunas prácticas, no voy a entrar porque no tengo mucho tiempo, ¿vale? Pero son Time-Based Development, también está estudiado directamente, está relacionado con Delivery Performance. Aquí no estamos hablando de opinión, estamos hablando de datos estudiados y podéis ver en Accelerate todo el análisis y los datos con los que han trabajado estas conclusiones, ¿vale? Esto no son ideas mías ni son opiniones, son hechos y son datos demostrables, ¿de acuerdo? Prácticas como la automación de test, la refactorización, la arquitectura modular, la integración continua, el despliegue continuo o la monitorización directamente tiene un impacto en la entrega de valor, en la performance tanto de la organización como del equipo y por tanto en la satisfacción final del cliente, de la organización y del equipo, ¿vale?
Bueno, esta cita lo dice todo, ¿no? Eres tan agile como tu capacidad de entregar frecuentemente y sin drama. Esta cita me encanta, ¿no? Y creo que dicen bien de lo que vamos a hablar ahora, que es de la revolución del delivery, ¿no? ¿Por qué llamamos a esta comunidad agile delivery? Le dimos muchas vueltas. De hecho, la palabra agile ha sido muy controvertida a la hora de decidirla para la comunidad, pero queríamos atrevernos a reclamar esa palabra agile de donde está y ponerla donde debe estar, donde creemos que debe estar, que es en algo que funciona, en algo que realmente cumple la promesa que hemos visto al principio y que no genera frustración, ni burnout, ni incumplimiento de esa promesa como ocurre ahora con la mayor parte de las implementaciones, ¿no? Entonces, la revolución del delivery ha llegado para quedarse y viene muy de la mano de los principios Lean y de todo este movimiento DevOps, ¿no? Todo este movimiento, esta cultura DevOps, con esos tres caminos de acelerar el flujo, de pensamiento a nivel de sistemas, y es el contrario al pensamiento analítico, es decir, pensar en la optimización a nivel de los sistemas y en la aceleración de ese flujo de valor desde negocio hasta el usuario y, por supuesto, en el aprendizaje continuo de experimentación. Pero el delivery se puede definir como la capacitación de un flujo rápido desde negocio hasta pasando por desarrollo hasta el usuario. Y a través de releases frecuentes y predecibles y un trabajo estandarizado, ¿no? Esto es en lo que se trabaja mucho, es decir, al final, ¿en qué se plasma? En mucha automatización de testing, integración, de despliegue, de administración de sistemas. También se basa mucho en beber la calidad en los procesos de tanto desarrollo como de operaciones hacia la izquierda. ¿Hacia la izquierda qué significa? Significa que están debidos desde el inicio, ¿no? Por eso las prácticas de TDD están muy recomendadas porque ayudan también a diseñar soluciones testables, ¿no? Y está fundamentada en el testing automático, en la integración continua, en el desarrollo en pequeños lotes de pequeñas unidades de trabajo, y luego la mejora continua que está basada pues sobre todo en el feedback rápido para conseguir mejorar, amplificar y acelerar esos procesos de feedback, en la experimentación, muy importante aprender de los fallos y permitirnos el lujo de fallar y experimentar, si no jamás vamos a aprender, y sobre todo en un foco muy claro en la monitorización, ¿vale? Bueno, aquí tampoco voy a entrar, hay algunas métricas, lead time, cycle time, throughput, deployment frequency, time to restore, change fail rate, que os la podéis ver luego, pero son interesantes para entender cómo medimos también el éxito del delivery. Bueno, esto es fundamental. El equipo que hace el trabajo decide cómo hacerlo. Decidme si pasan las implementaciones ayer que vosotros trabajéis. Ojalá, y en algunas sí, pero ya os voy a decir que el 80%, 90%, ahí no voy a poner porcentaje porque es una aproximación totalmente difusa, pero en un gran porcentaje de los casos, yo en prácticamente todos los que he visto, el equipo, para empezar, muy pocas veces he visto equipos realmente autoorganizados, pero los equipos no deciden cómo trabajan muchas veces, ¿vale? Y esto es un problema, y esto es culpa muchas veces de nosotros, en mi caso de los managers, ¿no? Que intentamos decidir. Sí que es bueno que haya una estandarización. Aquí Accelerate demuestra también con datos que cuando los equipos autoorganizados son compatibles con cierta estandarización, sobre todo a nivel de infraestructura, a nivel de diseño de arquitectura general, pero luego lo que son herramientas, procesos, eso debe estar siempre en manos de decisión del equipo. Porque también está demostrado, y también lo comentan Accelerate con datos, está demostrado que los equipos autoorganizados alcanzan mayor rendimiento, ¿vale? Y de forma intuitiva el propio Martin Fowler lo viene el propio Agile, están los principios Agile, está comentado desde el principio. Entonces, las personas, esto también tenemos que reclamarlo, igual que la excelencia técnica, las personas tienen que volver a estar por delante de los procesos y de herramientas. Tenemos que vencer a la dictadura de los procesos en los que estamos actualmente. Los procesos se les da demasiada importancia, los procesos y las herramientas son de orden secundario. Incluso la tecnología. Os he dicho antes que la excelencia técnica es la esencia de Agile y es absolutamente necesario para el cumplimiento de ella. Y es cierto, pero paradójicamente, igual que es esencial las prácticas de la excelencia técnica,
Lo que es de un orden secundario es con qué tecnología lo hacemos, o con qué proceso lo hacemos, o con qué herramienta lo hacemos. ¿Vale? Y muchos de los técnicos caemos, y este es un error de los técnicos, también voy a dar un poco de calidad y de arena, los técnicos también caemos en el error de darle demasiada importancia a qué tecnología utilizamos, a qué herramienta utilizamos, y perdemos demasiado el tiempo y pensamos muy poco en negocio. Hay muy poca relación entre los técnicos y negocio, y también hay que acercarla. Es un déficit que tenemos por las dos partes, ¿vale? Y también estamos muy lejos de los usuarios. Los técnicos estamos muy lejos de los usuarios, y como veremos, eso dificulta completamente a Agile, y eso va en contra de lo que necesitamos. Para ello también necesitamos ese acercamiento de los técnicos con los clientes. Con Martin Fowler decía, es un poquito difícil a veces, porque a veces tienes que utilizar figuras que hacen el papel del usuario, como el Product Owner, pero si el equipo puede hablar directamente con los usuarios y empaparse de la realidad del producto, mejor. Eso se va a estar más cerca de allá el 2000% que un equipo que no ve al usuario en su vida, ni utiliza el producto que construye en su vida, ni se desentiende completamente de su uso y del usuario, ¿no? Bueno, también es muy importante, los equipos autoorganizados tienen que ser buenas personas. Yo vengo diciendo esto hace mucho tiempo. Buenas personas que se entienden a nivel humano. De esto no se habla. De esto no, cuando la gente te habla de Agile, se hace muy poco hincapié en esto. No solamente los procesos son secundarios y las herramientas son secundarias, sino que son tan importantes las personas que probablemente lo más a la hora de montar un equipo, primero, por supuesto, es dejar de ver a las personas como recursos, porque eso es espantoso, ¿vale? Y cuando más grande es una empresa, más se empieza a verlas así. Y eso es espantoso. Pero luego, además, no te va a funcionar el desarrollo de productos si no ves a las personas ni las antepones a todo. Porque las personas que contrates, las personas que pongas a trabajar juntas, tienen que tener un entendimiento humano para tener una colaboración efectiva. Y esto es esencial, porque si no se entienden esas personas, no se va a diseñar software de forma correcta. Luego, fundamental que el equipo elija las propias herramientas que utiliza y los propios procesos que sigue. Como lo comentaba antes, no voy a darle más vueltas porque voy súper mal de tiempo, van a echar la bronca a mis compañeros, y disculpadme 1000 veces por esto. Pero estoy acabando ya. Luego, en equipos autoorganizados se alienta compartir conocimiento, que también ocurre que cuando caemos en una excesiva especialización, al final los frontend viven en su mundo, los backend en su mundo, incluso a veces he visto cosas surrealistas en las empresas como desentendimiento entre los iOS y los Android, ¿no? O sea, cosas ridículas, ¿no? Aquí lo que nos interesa es compartir conocimiento, porque los hilos nos van a dañar a todos. Eso es súper importante. Y luego, muy importante también, se habla muy poco, son entornos seguros en los cuales los fallos se vean como oportunidades. Nunca se penalicen, nunca existan broncas, nunca existan problemas. Todos nos vamos a poner nerviosos cuando hay fallos y cuando esto afecta al negocio, y cuando estamos hablando de que afecta dinero. Y se van a poner nerviosos los stakeholders, se va a poner nervioso el top management, se va a poner nervioso los managers intermedios, y hasta los developers se van a poner nerviosos, y muchas veces caemos en esto. Pero si no tenemos entornos seguros en los que podemos aprender de los fallos, no vamos a mejorar. Y la mejora continua, que vengo diciendo en otras partes de la charla, a través de la reflexión. Ya estoy terminando. El objetivo no es producir software. El objetivo es, por tanto, no es ser productivo. El objetivo es ser efectivo. No estamos haciendo lápices, no estamos haciendo un proceso mecanizado, repetitivo, industrial. Ojalá, pero no estamos. Todos esos procesos repetitivos ya nos encargamos nosotros de automatizarlos. Lo que hacemos son procesos intelectuales en los que necesitas ser efectivo. Y ser efectivo puede ser no hacer ni una sola línea de código, cargarte una solución entera, borrar o refactorizar una solución entera, o decirle a tu cliente que no necesita ninguna solución que tú le puedas hacer, y que coja y que utilice Pipedrive si quiere un CRM, o que utilice Salesforce, o que utilice lo que sea, ¿no? Lean Product Management y Lean Management, súper importante. Estoy acabando ya, ¿verdad? Solo quedan 2 slides. Es esencial el acercamiento de Lean a la operativa de gestión de producto y de gestión en general. Entonces, ¿cómo se plasma esto? Es esencial y no se hace en la mayor parte de las empresas. Yo lo he visto que hay mucho déficit de esto, que es en la etapa de research, investigación del usuario, recolectar constantemente es, si es posible, todos los días, todas las semanas,
feedback de los usuarios que están usando el producto y implementar los aprendizajes derivados de ese feedback. Algo que tampoco se hace nunca es visualizar el stream de valor, visualizar el flujo de valor completo desde negocio hasta el usuario y visualizar para que lo vea todo el equipo y pueda aprender. Hay herramientas súper interesantes como el Value Stream Mapping. Hay diferentes herramientas o también los viajes cognitivos para interfaces. Hay diferentes procesos y herramientas para esto, pero al final tiene que ser visualizable el flujo de valor, porque al visualizarlo es cuando empiezas a ver los cuellos de botella, empiezas a ver los problemas, ¿no? Y puedes solucionarlos. Si no los ves, no los vas a solucionar nunca. Y el trabajo en pequeños lotes es fundamental para la entrega continua, como ya hemos comentado antes, y es súper importante. La autoridad dentro del equipo para crear y cambiar las especificaciones. Los requisitos, si siempre llegan de forma externa al equipo, eso no es Agile, eso no va a funcionar bien. El equipo tiene que poder tener la autoridad para cambiar los requisitos y las especificaciones. Esto es súper importante, sin una prueba al externo. Tiene que haber, como es lógico, los equipos no pueden estar haciendo lo que les dé la gana de una manera caótica, sino que tiene que haber un alineamiento generalmente del equipo en su conjunto, pero generalmente ese alineamiento va de la mano del product owner o de la figura del hilo conductor de producto. Tiene que haber un alineamiento a nivel de estrategia de producto de la empresa, pero no implica para que el equipo no pueda crear y crear requisitos. Esto es fundamental, o tampoco va a funcionar allá. Ya la última slide. La cultura generativa predice y ayuda, provoca la entrega de software, la performance en la entrega de software y la performance a nivel organizacional y la satisfacción de trabajo. Es decir, la cultura generativa es fundamental. ¿Y qué es la cultura generativa? La cultura generativa es el foco, es cuando una organización enfoca en una misión y a través de una muy alta cooperación de entornos seguros basados en la confianza. Eso también es un déficit que he visto en muchas empresas. La falta de confianza en el resto, en el equipo de desarrollo. Luego, es importantísimo también un buen flujo de información, responsabilidad compartida, animar a la innovación, a la experimentación, jamás penalizar los errores, porque los errores van a ocurrir siempre que experimentes. Es la única forma de innovar, de avanzar y de aprender. Y luego, el Lean Management y la entrega continua tienen un cambio directo a nivel organizacional. Esto es algo contraintuitivo, es decir, cuando quieres cambiar, muchas veces se me pregunta, ¿cómo cambio la cultura de una empresa que no es Agile? Pues no la vas a cambiar diciendo, ahora tenéis que cambiar estos valores. No, la vas a cambiar a través de la conducta, a través de lo que hace, es decir, a través de Lean Management y de toda esa excelencia técnica y todas esas prácticas que hemos visto antes. A través de las prácticas se cambia la cultura y no al revés. Y luego, por último, aquí os dejo esto para que lo veáis posteriormente. A mí me ha divertido mucho hacer este diagrama, yo creo que está muy chulo. Es incompleto como todos los diagramas porque puede tener 1000 otras ramificaciones y referencias, pero aquí lo que pongo es lo que para mí es el viaje de aprendizaje que he tenido de lo que es el corazón de Agile. Desde principios Agile hacia técnicas completamente imprescindibles para que funcione Agile, como la ventilación continua, el testing automático, la factorización, la arquitectura modular. La única forma de adaptarnos al cambio a través de la entrega continua, que a su vez deriva en la entrega de valor, y esto a su vez deriva en la satisfacción del cliente, en la satisfacción de la organización, la satisfacción del equipo, que es el objetivo que definí inicialmente al principio de la charla como el cumplimiento de Agile, ¿no? Como veis, de forma intermedia, la cultura generativa y la performance del equipo son los pasos intermedios desde Lean Management, desde equipos autoorganizados, para el cumplimiento de ese objetivo alineado de satisfacciones de organización, cliente y equipo, ¿vale? Y nada, esto es todo. Y perdonadme la extensión, incluso podría haberme extendido mucho más. Me ha salido muchas más ideas para adaptarlas a partir del aprendizaje que he tenido al revelar esta charla. Agradeceros muchísimo vuestra aguantarme en este periodo y nada, y damos paso a la siguiente, a Edu para continuar el evento. Muchísimas gracias a todos y vuestra disponibilidad, Rafael,
yo me hago caso para que me hagáis las preguntas que queráis. También aquí a partir podéis hacerme preguntas a partir de esto. Bueno, pues creo que nos hemos comido bastante el tiempo. Estaban comentando por ahí. Incluso si vamos a hacer una pausa para para Mil salir a disculpas, mil aplaudir disculpas. o lo que sea, o si dejamos las preguntas para otro momento. Así que Vale, como no sé, queráis. pues, si queréis hacemos estos 5 minutillos así de preguntas, pero solo 5, y luego a partir de ahí pues comentamos con la de Mónica, ¿vale? Y así además pues también podemos, bueno, pues si alguien puede aprovechar para salir a aplaudir, que normalmente lo empiezan a hacer a -2 o una cosilla Es así. verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué hacen? Pues Pero sí. bueno, entonces, mira, así muy rápido. Bueno, por un lado, Tomás preguntaba si podías repetir el nombre del paper que has comentado. ¿El Que qué, había perdón? el nombre del paper, de un paper que has comentado pues un poco al principio de la charla. Sí, he comentado un paper que se llama The Dark Side of Agile, el lado oscuro de Agile de 2012. Ujú, Puedo pasar el link ahora por Twitter si queréis del vale. paper y Ujú. Vale, luego Raúl nos pregunta que ¿por qué crees que la excelencia técnica se deja de lado en el falso Agile? ¿No es algo que depende principalmente de la gente técnica? bueno, lógicamente estamos, no se puede generalizar, ¿vale? Pero es algo que no digo yo, ¿vale? Lo viene denunciando gente como Martin Fue en State of Agile 2018, como comenté en la charla, y muchas otras figuras, John Jeffries, Ken Beck, Alistair Cockburn, mucha gente cree que no se está dando la importancia suficiente. Yo es lo que he visto con mis propios ojos, o sea, yo no hablo de oídas. En mis propios ojos he visto muchísimas implementaciones de Agile que no funcionan porque no hay una transformación técnica por debajo. La transformación técnica por debajo implica todas esas prácticas que hemos visto, desde refactoring, la arquitectura modular, la integración continua, delivery continuo, porque si existen, suele funcionar bastante bien Agile. Es decir, allí donde veis un Agile que no funciona, en muchos casos es porque no hay una subyacente apuesta por la excelencia técnica, por la transformación técnica que necesita ese proyecto. No digo que sea siempre así, pero sí que ocurre en bastantes ocasiones y yo por lo menos lo he visto en muchas empresas. No estoy hablando ni de una ni de dos. Por supuesto, para quien lo haga. Por supuesto que habrá quien, como he dicho, hay excelentes profesionales en Agile que hacen mucho hincapié en esto, por supuestísimo que sí. Pero no nos vamos a negar que la amplia mayoría de las implementaciones de Agile que existen actualmente no es así. Ya os lo digo que no es una opinión meramente mía. Vale, Endica preguntaba, bueno, decía que no sabía si había entendido muy bien la relación entre Agile y la orientación a resultados. ¿No están alineados? A lo mejor no me he explicado bien, pero por supuesto están alineados. Es decir, gracias, o sea, con el cumplimiento de los valores de los principios Agile, cumplimos la promesa y cumplimos resultados. Es decir, el delivery, el foco en el delivery, que también se da en esta charla, es para eso. Bueno, creo que la gente está aplaudiendo ya, igual teníamos que haber hecho la pausa. Pero bueno, que sí, por supuesto que todo lo que estamos, toda la parte de la solución Agile que he propuesto a partir de la slide de cómo arreglamos esto, va hacia la orientación de resultados. Es decir, todos los principios Lean, toda la revolución del delivery, la excelencia técnica, todo eso nos lleva a la orientación de resultados y eso es parte de Agile, por supuesto.